Hola, ¿qué tal nuevamente? Hoy vamos a ver otra de esas plantillas para tener una guía de casi todo el inglés en muy pocas frases. Y esta es una simple, al comienzo solamente con el pronombre yo. Yo tengo algunos libros sobre la mesa. Vamos a poner eso. Y aquí tenemos la frase clave y estamos usando have, que significa tener, y está muy fácil ahí. Para los que están en el nivel básico también no se preocupen, vamos a ir analizando y explicando todo. Tengo, y esto significa a few, algunos, es libros obviamente, y on the table, o sea, en la mesa, y es on y no es en, por si acaso no es este aquí, en, eso no es on the table, sobre la mesa. La siguiente que vamos a ver también tiene la palabra have, pero ahora no de tener, de posesión, sino de tener que hacer algo, como tengo que terminar esto mañana, esta tarea, este trabajo, ¿no? Entonces podemos usar otra vez yo, o sea, y have to. La diferencia es que aquí vamos a usar el to. Y terminar, vamos a usar la palabra finish. I have to finish this by tomorrow. I have to finish this by tomorrow. Y también podemos ver que aquí hay un infinitivo que también es este to. Entonces, to finish es terminar o finalizar. Estos infinitivos son los verbos que en español terminan con R, como terminar, finalizar. En inglés empiezan con to finish. Entonces, este have, cuando va junto con un infinitivo, va a ser tener que y no tener de posesión. Entonces también podemos usar en lugar de have, has. Esto lo usamos con el pronombre ella o él. Podemos usar she, ella tiene, o ella tiene que, no sabemos todavía. Por ejemplo, ella tiene una bonita voz para cantar, una hermosa voz para cantar, o simplemente ella tiene una bonita voz. Aquí ella tiene y literalmente una bonita voz, no hay nada que explicar casi ahí. Pero si es de tener que, vamos a usar en esta fórmula have o has en este caso con un infinitivo. Entonces, por ejemplo, un infinitivo y con phrasal verb incluido, con un verbo compuesto, wake up, levantarse o despertarse, y tiene que despertarse o tiene que levantarse. She has to wake up early, vamos a poner, esto es temprano, early. Ella tiene que levantarse temprano. Otra estructura clave en esta plantilla es el gerundio, o sea, los verbos que terminan con ing, por ejemplo, trabajando o estudiando, ing, working, studying. Y por ejemplo podemos decir he is working, él está trabajando en su proyecto. Usamos on y no en, como acá habíamos dicho que no, acá tampoco, no. Creo que es mucho más usado on para más general que en. Y a veces el error que uno comete es escribir siempre en, este in, porque se parece más al en español. He's working on his project. He's working on his project. O sea, ahora él está trabajando en su proyecto. Y la otra estructura clave sería ha estado trabajando. Entonces aquí dice él ha estado, y después podemos poner lo mismo, working, trabajando, lo mismo tal vez por ahí, on his project. Él ha estado trabajando en su proyecto, pero está más o menos incompleto porque estamos usando ha estado trabajando, ha estado. Cuando decimos ha estado haciendo algo, implica que por un periodo de tiempo. Entonces podemos decir for weeks, por semanas, for weeks. He has been working on his project for weeks. He has been working on his project for weeks. Él ha estado trabajando en su proyecto por semanas. Y este infinitivo que hemos visto acá lo podemos usar también con otro verbo. Por ejemplo, en lugar de have o has, otro sería muy común need, I need. Yo necesito, pero si necesito hacer algo es también con el infinitivo, y es, por ejemplo, to buy, comprar. Infinitivo termina en R en castellano, comprar, y en inglés es to buy. Necesito comprar
lo que quieran comprar. Bueno, un poco mejor ahí la cámara, creo que estábamos un poco inclinados, creo. Estábamos en diagonal, leyendo en diagonal. Un poquito de ejercicios de cuello, es bueno a veces. Bueno, ¿en qué estábamos ahora? Y lo mismo, el infinitivo, pero también podemos usar tercera persona o segunda persona. Podemos decir él wants, él quiere, con la S al final porque es he wants. Y también podemos usar el infinitivo to go, por ejemplo. He wants to go, ir. Él quiere ir a la playa. To the beach. Esto es literal, a la playa. Entonces ven pequeñas palabritas por ahí. Se dan cuenta que casi en inglés hay muchas palabras de una sílaba. Casi, bueno, en este caso toda la frase es una sílaba. He wants to go to the beach. He wants to go to the beach. Bueno, el siguiente vamos a hacerlo horizontal. Este cuadernito atrás turquesa lo vamos a usar mucho en el futuro y ya van a ver el anuncio que voy a hacer después sobre el cuaderno turquesa. Ahora preguntas comunes que no usen el verbo to be, el verbo ser o estar, que es is, are o am. Esas son fáciles porque empiezan las preguntas con is, por ejemplo, is she coming, ella está viniendo, o are you coming. Entonces es fácil porque esto se invierte nada más, ¿no? En lugar de comenzar con you are, en la pregunta se invierte are you coming. Pero cuando no usamos el verbo to be, como estos, usamos los auxiliares do y does. En este caso vamos a usar do. Y recuerden que estos son ejemplos de estructuras claves que siempre la van a usar, así que por eso es una guía, una plantilla que necesitan revisar de vez en cuando. Por ejemplo, tienes que trabajar hasta tarde. Tener es have, to have. Entonces tienes que hacer algo, es obligación, no es posesión. Entonces tendríamos que usar have to y infinitivo, ¿no? Por ejemplo, to work, el infinitivo. Do you have to work? Tú tienes que trabajar. Y después, como había dicho, hasta tarde esta noche. Entonces eso es una frase que se dice late tonight. Do you have to work late tonight? Tienes que trabajar tarde o hasta tarde. Aquí no se traduce literalmente hasta tarde, sino late tonight. Late es tarde y esta noche. Do you have to work late tonight? Tienes que trabajar hasta tarde esta noche. Pero si es posesión, como en las oraciones que no son pregunta, ya no va el infinitivo, sino el objeto, ¿no? Por ejemplo, en do you have, y lo que sí es un objeto, un sustantivo. Do you have a new TV? Tienes un televisor nuevo. Entonces ya no hay to. Y si es una pregunta en tercera persona, ya no usamos el auxiliar do, sino does. Por ejemplo, tendríamos que usar she o he o it. Vamos a usar she. Y ahora ponemos el verbo like. Recuerden que ya no va likes, porque en preguntas con el auxiliar does ya no usamos likes. She likes coffee, por ejemplo. No, solamente does she like coffee. Otra vez apareció el café en este canal. Siempre va a haber café aquí. Does she like coffee? ¿A ella le gusta el café? ¿Y a quién no? Y no hay a ella, sino simplemente ella le gusta café. Esta palabra no tiene ningún significado, solamente es una palabra, un auxiliar. Y si es un negativo, podemos poner doesn't, que es does not. Por ejemplo, like, she. No hay signo de interrogación aquí. Se me fue la mano aquí con el signo de interrogación, porque en realidad creo que era inconscientemente she doesn't like coffee. ¿Cómo no le va a gustar? Creo que algo en mí me hizo automáticamente poner este signo de interrogación. She doesn't like coffee. What? Y una frase un poco más abstracta, por ejemplo, no importa qué tipo de café compres. Otra vez el café porque es fácil el ejemplo y es rico y es necesario. No importa qué tipo de café compres. ¿Cómo decimos no importa? Muy extraño pensar al comienzo. Por eso esto es un buen ejercicio, una buena plantilla. Estamos hablando de qué, de algo.
Entonces, como es algo, comienza con it, siempre con un pronombre, no podemos empezar con no. Y el negativo, it doesn't. Does es el auxiliar que va con it, o con she, o con he. Y do va con you, we, they y I. It doesn't, ahora no importa, it doesn't matter. Esa sí es una frase, una pequeña estructura estándar que tienen que memorizar. It doesn't matter. Después que dije qué tipo, no importa qué tipo de café compres. It doesn't matter what type. It doesn't matter what type of coffee you buy. It doesn't matter what type of coffee you buy. No importa qué tipo, literalmente es qué tipo de café tú compres. Compres es un subjuntivo, ese tipo de verbos que no existe en inglés, solamente el verbo normal. Entonces, no importa es esto. It doesn't matter. Memoricen esta pequeña parte. Es más difícil cuando empieza con it. Es un buen café. ¿Cómo decimos eso? Es un buen café. Tenemos que pensar en empezar con no es. Es un buen café, no con es. En inglés sería is. No podemos decir it's a good coffee. It al comienzo. It is a good coffee. Es un buen café. Entonces todo esto es. O sea, la cosa. It is a good coffee. Es un buen café. Es el error que muchos cometen de olvidarse el it. Si quieren profundizar más, no se olviden de ingresar a mi curso Entrenamiento Moderno de Inglés en inglés99.com. Entrenamiento Moderno de Inglés es un curso diferente, hecho para quienes deseen practicar el listening, el speaking y la pronunciación de una manera natural, sin teoría ni gramática. Este es un programa de inmersión en el inglés donde cada lección, cada video es independiente del otro y donde no hay niveles progresivos ni exámenes para probar. Esto es puro entrenamiento intensivo e intuitivo para entender, hablar y pensar en inglés. Tendrás acceso a más de 15 horas de videos y audios en el orden que quieras y cuando quieras, sin restricciones de niveles. Y además de todo esto, accederás a material extra como ebooks, PDFs y gráficos con plantillas de las estructuras más usadas del inglés, además de música motivadora para aprender y memorizar más inglés. Canciones con frases habladas de nuestro proyecto Talking Song. Esto hará el aprendizaje más estimulante y divertido. It's super early and already hot and sunny. Y también visiten nuestro website inglesrelax.com para métodos rápidos que pueden descargar al instante. Espero que la hayan pasado bien y nos vemos la próxima vez. Chao.